doctor Echazarreta, el doctor Yay y el doctor Basile. Qué tridente, por Dios. Y el tema que tenemos hoy es el de en qué medida la inflación va generando una presión sobre en las relaciones laborales en las empresas y particularmente sobre el área de compensaciones, digamos, en qué medida nos empuja, ¿no?, a tomar algún tipo de decisiones para las cuales no tenemos a lo mejor todo el tiempo para decidir, ¿no? Hablar un poco de esto, de la presión que impone la inflación sobre sobre el tema de las compensaciones, ¿no?, en el trabajo. Vamos a ir abriendo, Juan, Federico, Carlos, digamos, con el tema este de se está hablando, ¿no?, de que desde el 91 que no teníamos una tasa tan alta, pero de alguna manera los que tenemos algunos años nos hemos acostumbrado a trabajar en un país que tiene una inflación que es endémica, ¿no? ¿Cómo repercute esto de la inflación endémica en las relaciones laborales? Gus, vamos a pedirle a la gente que por favor silencie los micrófonos. Sí, porque hay mucho eco. A todos que por favor silencien los micrófonos. Nosotros mismos nos vamos a silenciar cuando no estemos hablando, así que encarecidamente a todos los asistentes, a quienes agradecemos, que por favor silencien los micrófonos. En todo caso, después los abrimos para la parte de preguntas, ¿no, Gus? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿en qué medida esto, y gracias a todos por haber silenciado los micrófonos, en qué medida este fenómeno de la inflación a la cual estamos acostumbrados, ¿no?, de alguna manera, influye sobre las relaciones laborales, sobre las compensaciones, sobre todo lo que tiene que ver el vínculo de la empresa con los trabajadores, ¿no? Ok, no sé si quién quiere empezar. Yo un poco de... Dale, Juan. Un poco de historia, porque Argentina ha vivido muchos procesos de inflación. Incluso, por ejemplo, en la época de Irigoyen, tuvo inflación casi de 3 dígitos. Y luego tuvo 3 dígitos en el 59. Llegó a casi el 140%. Claro. El 140%. Hubo un proceso de estabilización y, en mi opinión, Pancho, corregime, todo empieza a desmadrarse en el 74, luego del Rodrigazo. Nosotros teníamos en el 74, tuvimos una inflación esto es estadística, 25%. En el 75 tuvimos 182%. Y a partir de ahí no pudimos corregir nunca. Con altos picos de inflación. En el 76, cuando asume el gobierno militar y el primer periodo de Martínez de Oz, tuvimos 444% de inflación. Y durante todo el periodo militar rondamos un promedio del 211, en la época Videla. Con los otros 3 periodos antes de llegar al 83, anduvimos alrededor del 343%. Quiere decir que para Argentina esto es endémico y no es un proceso desconocido. Es un proceso que se replica y no ha podido ser corregido. Después interesante está el desmadre, lo que decías de conocido, ¿no? Lo cual genera también cierta gimnasia o mecanismos adaptativos por parte de los actores del sistema económico. Y yo creo que nosotros podemos hablar de esos periodos de alta inflación, porque nosotros no estamos viviendo un periodo hiperinflacionario. Hiperinflación la tuvimos en el último parte del gobierno de Alfonsín, que llegamos al 3.079% de inflación anual, promedio del 100% mensual, 100 y pico por ciento mensual, y en el primer periodo de Menem, rompiendo las pelotas, que tuvimos 2.314%. 2.314%. Entonces, y en esos periodos las situaciones son excepcionales, ya no hay un problema de negociación. ¿Sí? Durante la hiperinflación hubo otros temas para tratar y no hubo un problema de hiperinflación. Yo me remito al 74 y quise remitirme ahí, porque en mi opinión el Rodrigazo es producto del pacto social. Nosotros vivimos un periodo de pacto social, Pancho, vos te acordás bien, con Helvar, donde se reunieron empresarios, sindicalistas y quisieron fijar
precios, salarios, tener toda la economía controlada, eso fue imposible y terminamos en el Rodrigazo. Quiero decir, la economía de mercado es muy difícil de manejar, aún con la voluntad de las personas. Yo voy a dar algunas experiencias personales. En los años 80, fines de los 70, 80, yo trabajaba en Ford. Ford tiene convenio, Esmata tiene convenio por empresa. O sea que nosotros, Pancho va a poder hablar más de los convenios de cámara, que quizá tienen alguna diferencia. Pero nosotros, convenio de empresa en Ford, negociábamos todos los meses. O sea, nosotros no sentábamos... Todos los meses negociando. Okay. Todos los meses, el día 3 o 4 nos sentábamos a negociar, terminábamos el 20 para poder cerrar la liquidación. No se olviden que las liquidaciones tienen un periodo de cierre. Cerrábamos, terminaba de pagarse y empezábamos de vuelta a la Y no tenías quincenales en Ford, quiere decir esto también, Nosotros ¿no? teníamos quincenales en Ford, pero la negociación era mensual. No había, mensual, perfecto. Es decir, olvídense de anuales, trimestrales, todos los meses había que sentarse a negociar. Y es obvio, porque cuando vos hablas de una inflación del promedio del 200%, etcétera, no te queda otra que sentarte a negociar, porque si no el salario queda muy, muy atrasado. Igualmente no lográs tener una situación de estabilidad. Lo que tenés es una permanente situación de conflicto. En mi caso, yo en los primeros tiempos de Ford también, de alguna manera, era responsable de compensaciones, y sobre todo de la parte del personal sindicalizado. Mi mayor problema, aparte, era la coherencia para explicar a Estados Unidos las situaciones, porque una cosa es trabajar en un contexto donde tu jefe es nacional y conoce esto, y otra cosa es informar afuera una situación que no tiene lógica para quien no la vive. La pueden conocer, pueden ver distintas situaciones, pero no tiene lógica y aparte te están exigiendo resultados. Yo te diría que a veces era más difícil eso que la negociación con los sindicatos. Explicarle a Casa Matriz qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Exactamente. Y creo que esa un es interlocutor no despreciable, digamos, ¿no? Sobre exactamente. Todo para y creo que esa es una situación, por lo que yo estoy viendo y hablando con colegas, que es lo que les está pasando hoy. Es decir, nosotros vivimos de alguna manera una situación durante muchos años de alguna estabilidad, después se fue desmadrando, porque si ustedes miran los índices, en realidad nosotros con el gobierno de Duhalde tuvimos un 44% de inflación anual, 44%. Después del 2001 llega Duhalde y tuvimos solamente un 44% de inflación anual. Con el primer gobierno de Kirchner, donde hay una situación y contexto de commodities muy importante, la inflación estuvo controlada. La inflación dentro de un dígito anual. Se empieza a descontrolar cuando los commodities, hacia el final del gobierno de Cristina Kirchner, los commodities se desmadran y el gasto no hay, siempre tiene que ver con el déficit fiscal. Siempre, si ustedes analizan periodo por periodo, yo para esta conversación los estuve estudiando, todo tiene que ver con el déficit fiscal y con un problema endémico de Argentina. Argentina produce alimentos, pero no produce valor agregado de sus alimentos. Al no tener valor agregado y al desbalancearse, porque muchas de estas crisis tienen que ver, crisis del petróleo, etcétera, donde nosotros no podemos manejar el precio de los commodities, entramos en estas situaciones que se agrava porque no podemos tener un déficit fiscal controlado. Siempre gastamos más de lo que nos entra. Dicho esto, Pancho, te paso un ratito la palabra. Porque a mí me parece importante describir qué pasaba con las cámaras. Yo no sé si a nivel cámaras era igual, si ustedes negociaban todos los meses, cómo lo hacían, porque una cosa es decir, yo hablo de Ford, una cosa es decir, es un convenio de empresa, una automotriz, ve sus costos, otra cosa es ver una cámara donde
tenés distintas situaciones. Podés tener empresas grandes, pero tenés muchas pequeñas empresas, sobre todo en comercio. Creo que vos en esa época estabas discutiendo ahí. Pancho. Bueno, primero agradezco esta oportunidad de charlar con todos ustedes, que es muy grato. Aunque el tema no da lugar para ser optimista. Yo no quiero poner números, pese a que los abogados dicen que ponemos números siempre en todos lados, pero bueno, los datos que tenemos nosotros en este momento de inflación, por ejemplo, de desocupación, de informalidad, la estructura sindical que tenemos, la politización de todo el sistema. Abajo. No nos ¿Vas a entrar en call? ¿Cómo? No. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sí, decía yo que todos esos datos que podamos reunir, cualquiera que se les ocurra, no hay ninguno que sea optimista, salvo uno. Estamos en el mejor momento de los días que vienen. Ese es un dato optimista. Ahora, ¿a qué se debe esta situación de dificultades de la negociación colectiva? Que nosotros tenemos un sistema demasiado centralizado, en primer lugar. Pero igual hay que advertir que no estamos en condición de resolver el problema grande general, a través de los actores sociales. Acá hace falta medidas del gobierno, tanto para corregir la macroeconomía, que es lo que está generando este disturbio total, sino también para hacer un sistema laboral en donde se pueda hacer descentralizada la negociación y competitiva. Recién que comentaba Juan el tema de la inflación esa de los años 74. En ese momento, por ejemplo, salió el pacto que trató de congelar, Bronner-Rucci, trató de congelar precios y salarios. Resulta que en materia de salarios, muchas empresas y la parte sindical se ajustaron a eso, o cámaras más que empresas, porque las empresas fueron víctimas. Las cámaras aceptaron eso, no firmaron aumento, la parte sindical apoyaba, por supuesto, al sector que estaba en el gobierno, pero empezaron a generarse reclamos en las plantas a través de las comisiones paralelas, que es un peligro serio que tenemos en este momento. Si nosotros hacemos un régimen de congelamiento, evidentemente se va a trasladar la descentralización hacia una orientación política precisamente que más fomenta el conflicto que la solución de problemas. En aquel momento existía un artículo de la ley de contrato de trabajo que obligaba a dar, cada vez que salía el convenio nuevo, un porcentaje idéntico sobre los valores reales que estuvieran pagando las empresas. Entonces, estábamos preocupadísimos en aquel momento porque las empresas estaban pagando salarios reales muy por encima de los básicos de convenio. Hubo que, a partir del 76, cuando se produjo el cambio digamos, la toma del poder por las Fuerzas Armadas, allí hubo que derogar ese artículo para poder, de alguna manera, darle solución. Se hizo un salario conformado, por ejemplo, de tal manera que se dijo, se va a aplicar ese porcentaje, pero sobre el salario que sea conformado por la actividad. Este es un problema que se puede plantear en el futuro próximo si seguimos haciendo negociaciones buscando algún sistema de congelamiento de salarios. Ahora, ¿cómo se está dando solución ahora al tema? Tenemos convenios, como el caso de neumáticos, por ejemplo, tenemos un caso de UTEDIC también, hay otros más también, en donde se establece una indexación con cláusula gatillo, que sería diferente a la cláusula de revisión que está en la mayoría de los convenios. La cláusula gatillo significa automáticamente indexar de conformidad con un dato que se toma como referencia. En el caso de neumáticos, por ejemplo, que tiene muchas particularidades de la negociación colectiva esa, entre otras su orientación política de la dirigencia y la conformación del convenio con empresas,
Ahí tenemos que cuando al final del ciclo que se tomó en cuenta la inflación, por ejemplo, supera al valor que se asignó por el convenio, se correspondería un 10% ahora de actualización. Eso es lo que dice el convenio neumático. En el convenio marítimo, por ejemplo, se estableció un sistema donde se actualizan los salarios con la inflación del mes anterior. O sea, se toma una indexación mes por mes. Ese convenio todavía no se ha renovado y venció, pero ahí entraría a discutirse, ¿rige una cláusula de ultraactividad sobre este aspecto? ¿Cómo hacemos? Yo creo que para pacificar la cuestión habría que tomarlo como que es una cláusula de ultraactiva y entonces seguir aplicando esto hasta que de alguna manera se negocie. De todas maneras, de todos modos, yo creo que en el resto de convenios se está siguiendo una pauta más o menos similar de indexación. En discusiones breves de lapsos de 3 meses, por ejemplo, pero está buscando acercarse a recuperar el valor que tenía punta a punta un convenio. Pero reconozcamos que en el caso de la inflación versus salario, la inflación corre día a día y el aumento de salario ocurre a fin de mes. Entonces, quiere decir que si nosotros hacemos un acuerdo en donde se fija por 3 meses y al primer mes se le da el grueso del aumento, para el trabajador es más beneficioso que darle en el último mes un aumento grande. Entonces, esto ha dado lugar también a grandes discusiones. Lo cierto es que estamos en una situación en donde los actores sociales, y yo reconozco que la parte sindical ha puesto y está poniendo el mejor esfuerzo para tratar de no desmadrar, ahí no tenemos la posibilidad de encontrar una solución al problema. En el caso metalúrgico, por ejemplo, las empresas con el sindicato reconocen los problemas comunes que tienen. El sindicato, que el trabajador gana menos, y las empresas que no tienen insumos para producir. Vamos a encontrarnos con cierre de plantas en lo inmediato. Así que no es tan fácil la solución. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses. Yo querría, si queda algún poquitito de tiempo, hacer el comentario de los cambios que han ocurrido en el Uruguay, por ejemplo, el mes pasado, este mes, mejor dicho, el día 10, respecto del sistema de negociación colectiva. Nosotros tenemos un sistema totalmente centralizado. Y con esto voy a cerrar, o sea, no se asusten. Centralizado en el sentido que la legislación nuestra adoptó el sistema que no tiene la Constitución norteamericana, unitario. Pese a que declaramos públicamente que el sistema federal no, es unitario. Acá nosotros tenemos centralizada la legislación penal, comercial, etcétera, etcétera, y en materia laboral, el Código de Trabajo, las normas laborales que se incorporaron en su momento en el año 57. Ahora, fíjense ustedes que Estados Unidos, por ese motivo, no ratifica convenios de la OIT, pero lo cumple. Y nosotros ratificamos convenios de la OIT y no lo cumplimos, ¿no es cierto? Pero bueno, podemos hacerlo porque tenemos la atribución centralizada de como Estado ratificar un convenio. En Estados Unidos, la legislación laboral y todas las normas son legislaciones locales. Entonces, de esa manera, la mayoría, quiero decir, de las normas, salvo que expresamente se reconozca que es de índole federal. Pero nosotros acá tenemos un sistema legal centralizado. Y después se ponen mínimos en la legislación que no son disponibles para la negociación colectiva. Después se agrega la negociación colectiva de tipo centralizado, que también es indisponible al descentralizarlo, y entonces la competencia entre empresas, la adecuación, se transforma simplemente en una cuestión teórica así, naif, inocente, pero de ninguna manera efectiva, porque las empresas se ajustan a lo que dice el convenio centralizado. O si directamente, como ha ocurrido en otras oportunidades, la presionan los sectores internos, vamos a ver qué va a pasar con las normas que tengan que imponer o los costos que tengan que poner individualmente. Pero los costos generales los pone el Estado. Después, las obligaciones inderogables las pone el convenio central. ¿Qué le queda a la empresa para negociar con su personal?
Y entonces se termina discutiendo desde el año 75 hasta ahora únicamente salarios. Y los convenios están completamente desactualizados. Ahora viene todo el tema de la incorporación de inteligencia artificial y otros aspectos más. Directamente no tenemos en cuenta. Las normas de la ley de contrato de trabajo referida, por ejemplo, a controles, están todas referidas a controles manuales. Está totalmente desactualizada, inclusive la ley de contrato de trabajo. Ahora, obviamente que no podemos ofrecer o proponer una reforma laboral que implicaría llevar el eje de la discusión a las empresas, o como pasa en Uruguay, por eso me interesaría después conversar un poquitito, un parrafito sobre eso, darle labor a las comisiones internas, etcétera, que hoy no tienen dentro del régimen argentino. Eso es más o menos lo que puedo decir yo, sintetizando el tema este que es muy amplio y muy difícil. Justo hablando desde las cámaras, es un tema de favorecer la descentralización, o sea, ni siquiera las cámaras, digamos, que se haga el trabajo a nivel de plantas casi, o unidades ocupacionales, ¿no? Empresa, tal vez. Empresa, muy bien. Hola, Marian. Saludos. Federico, hola Mariano, ¿qué tal? Bueno, Federico, creo que Juan y Carlos han dejado muchos dale. títulos en la mesa, ¿no? Porque todo lo que es la negociación colectiva desde el No punto de tenemos para vista... poner zócalos, ¿viste? No, bueno, pero son infinidad de títulos, no solamente hablando del tema de negociación colectiva, la centralización y descentralización, la mecánica de la negociación actual. Antes, bueno, comentaba Carlos que y Juan que se negociaba mes a mes, o todos los meses se estaba negociando, y Carlos dejó otro título del sentido de que hemos negociado los últimos 40 años casi exclusivamente salarios. Cuando el Ministerio de Trabajo muchas veces se ufana en decir que insta la negociación colectiva, bueno, pone, digamos, el asiento como para que las empresas y los sindicatos efectivamente se sienten a negociar en paritarias, lo único que se negocia es salarios. Entonces esto hace que la estructura de la normativa laboral quede, como siempre, ha quedado en el olvido, y en vez de discutir situaciones o esquemas de inteligencia artificial o tecnología o avances tecnológicos, solamente nos detenemos en función de lo que es la urgencia absoluta de tratar de generarle a los trabajadores la posibilidad de que no pierdan tanto dinero mes a mes, como decía Carlos, en función de la negociación. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo a nivel de negociación paritaria? Y un poco lo voy a trasladar al tema de no convencionados, que un poco es la parte que me he comprometido a charlar con todos ustedes, más que sindical, lo que es no convencionados, que es otra parte también muy delicada. Pero lo que estamos viendo, básicamente, Carlos, Juan, si tienen alguna diferente opinión, me dicen, pero junto con la mayor cantidad de veces que nos reunimos con el sindicato, la historia pasa también por la idea de copiar efectivamente lo que dice la inflación. Los porcentajes de inflación vienen siendo alcanzados, y eso hace que el Ministerio de Trabajo, que impulsa esta negociación continua, y también impulse copiar los índices de inflación. Entonces, la gente no está perdiendo puntos respecto de la inflación en su aumento salarial, sino que últimamente viene alcanzando en paritarias el porcentaje de inflación que marca el Centro de Estadística, ¿no? Esto se reproduce en el ámbito de los empleados no convencionados. Las empresas copian efectivamente el monto, digamos, del incremento salarial y la mecánica de ingreso salarial que aplican en no convencionados para su estructura jerárquica. Bueno, no. Sinceramente eso no ocurre a nivel de no convencionados, y si bien no se produce necesariamente el solapamiento que existía hace unos años, han habido políticas de las compañías que en ciertos porcentajes importantes han empezado a lograr equiparar lo que el sindicato y en paritarias se acuerda hacia el personal no convencionado. De todos modos, es muy bajo todavía, y acá copio y traigo la encuesta de WTW, en la última encuesta de compensaciones y beneficios que ha informado, que es de marzo, que obviamente ya hoy tiene otros valores, todavía no publicados, pero los valores que fueron informados por la encuesta de WTW en marzo han quedado ya desactualizados. Pero lo que dice
WTW respecto de este tratamiento que tienen las empresas respecto del personal no convencionado, es que solamente el 15% de las empresas consultadas tiene intención de seguir lo que acuerdan en paritarias para su personal convencionado. O sea, es un porcentaje realmente menor, no digo insignificante, es una porción del 15% que vale, pero realmente todavía la tendencia de las empresas para copiar lo paritaria es menor, o sea, no es demasiado significativo. La realidad es que hay un aumento proyectado bajo la encuesta, insisto, de marzo del 87%. Imagino que el aumento proyectado hoy en día para las empresas es un poco más que el 87% en función del crecimiento de inflación, y han previsto para el primer semestre de 2023 un incremento aproximado del 38%, que hoy debe ser del 40% para el primer semestre de 2023. Ahora, ¿cómo hacen las empresas para minimizar o neutralizar los efectos de la inflación? O sea, no vamos a descubrir hoy en día que la inflación provoca efectos devastadores sobre la vida de todos los ciudadanos del país, pero sí ocurre en el ámbito de las empresas, en la intención de las empresas de, bueno, acompañar a sus colaboradores no convencionados, a sus, no digo jerárquicos nada más, sino toda la plana, desde gerentes a directores de la compañía, de acompañarlos en esta situación de impacto de inflación. ¿Cómo hacen las empresas para neutralizar el impacto de la inflación? Bueno, lo que han hecho últimamente, según la encuesta de vuelta de WTW, insisto que tengo la autorización de Marcela, de Marcela Angeli para hablar de estos números, porque si no, no lo haría. La realidad es que las empresas, el 95% de las empresas consultadas han planteado la posibilidad de adelantar las oportunidades de ajustes salariales. Y han planteado también, en un 16%, la idea de mejorar los beneficios sociales o beneficios ajenos al salario específicamente. También en un porcentaje no significativo, hablamos de un 4 o 5%, las empresas otorgan junto a estos beneficios las llamadas, ¿se acuerdan de las llamadas gift cards? Esto creo que ese porcentaje del 5% es un poco bajo, porque yo lo veo en muchas compañías que consultan sobre la posibilidad de otorgar las gift card. La gift card es la tarjeta de regalo que le permite al colaborador ir a los comercios asociados o adheridos a comprar diferentes tipos de mercaderías o bien bienes de uso, etcétera. Tienen obviamente el riesgo intrínseco de transformarse en un salario negro o no registrado, y en función de eso, bueno, presentan dentro de la estructura de beneficios un riesgo latente más o menos importante, que junto con otros riesgos latentes más o menos importantes, las empresas evidentemente han recorrido su camino y han empezado a convivir con ese riesgo en función de la necesidad de seguir neutralizando este efecto adverso de la inflación y seguir sosteniendo estructuras de beneficios que permitan a las empresas retener personal clave al tiempo que ofrecer paquetes atractivos de atracción de talentos. Sin este tipo de beneficios y solamente quedándonos con una idea de tratar de copiar los aumentos de convenio colectivo de trabajo, muchas veces no alcanzaría para el objetivo central de retener talento y para el objetivo central de atraer talento y, en definitiva, que el desenvolvimiento del negocio empresarial sea lo más eficientemente posible. O sea, la presencia del colaborador en el mayor tiempo posible hace que la empresa pueda tener éxito en su gestión. De lo contrario, es más complicado pensar en un mantenimiento de ciertas estructuras que, de lo contrario, no tendría posibilidad la compañía de seguir adelante. Así que este tema de beneficios que acompañan al salario es fundamental para lograr este objetivo de retención de talentos. Bueno, hablábamos recién del tema de los beneficios, el beneficio que se ha discutido, que se ha hablado muchísimo, parece que tiene mucha prensa este beneficio, que no es un beneficio, es una mecánica de pago de salarios en moneda dura.
No me voy a meter sobre un tema muy complejo que son las criptomonedas, porque sinceramente no estoy capacitado para hablar de criptomonedas. Sí, un poco quería traer a colación el tema del pago de salarios en dólares. Como saben ustedes, bueno, este esquema de pago de parte del salario, básicamente la mayor parte de las compañías lo hacen respecto de los bonos anuales. Pero hay empresas que, del sector tecnológico, por ejemplo, que están animando mucho más a pagar gran parte del salario en moneda dura. La primera pregunta que se hace, en todos los foros es, ¿las empresas pueden pagar salarios en dólares? Bueno, la respuesta es no. Si yo tengo que poner o a responder en una ropaje legal muy férreo, tengo que decir que la primera interpretación o la primera respuesta es las compañías no pueden pagar salarios en dólares porque el dólar no es una moneda de curso legal en el país. Ese es el punto fundamental. O sea, ¿qué pasaría si las compañías pagan en dólares? Bueno, el supuesto riesgo de que el empleado impugne o declara nulidad ese pago en dólares toda vez que no se trata de una moneda de curso legal. ¿Algún empleado va a plantear la nulidad del pago en dólares? Ninguno. Todos van a decir, quiero cobrar mi salario en dólares. Cuanto más puedas pagarme en dólares, por favor, hacelo, porque para mí es una ventaja adicional muy importante porque cobro moneda dura. Desde el punto de vista también del procedimiento de pago de remuneraciones, esto tiene efectivamente ciertos ruidos en función de cuál es el mecanismo de pago de salarios. Bueno, como saben todos, el mecanismo de pago de salarios es a través de las cuentas sueldo, las viejas cuentas sueldo generadas a través de la resolución del Ministerio de Trabajo 360 que recuerden, modifica, no, bueno, genera el procedimiento del pago de remuneraciones de 124, de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora, más allá de establecerse el procedimiento del pago de salario a través de la cuenta sueldo, lo cierto del caso es que el empleado conserva bajo el 124 la posibilidad de que el pago de su remuneración sea satisfecho en dinero efectivo. Como esto, el pago de dinero efectivo, está en contra o en violación de lo que dice la ley de prevención de evasión fiscal, entonces se acomoda la estructura del pago de salarios en una cuenta abierta a nombre del trabajador, sea en el exterior o en la Argentina, que no sea la cuenta sueldo. Entonces, de alguna manera, bajo un rulo legal, es muy feo el concepto, pero se habilita la posibilidad de que el trabajador perciba el salario en una cuenta en el exterior o bien en una cuenta local en dólares y no en la cuenta sueldo de pesos argentinos. De ahí en más hay infinidad de situaciones posibles. De ahí en más hay argumentaciones como para pensar si ese pago de salario en dólares puede generar una contingencia futuro a nivel de registración irregular, si efectivamente el trabajador puede retirar su dinero en dólares de su cuenta de dólares y venderlos en el mercado paralelo o en el mercado libre de cambios. Pensemos que el pago de una remuneración en dólares le da la posibilidad al trabajador de percibir un monto superior a aquel que deriva del tipo de cambio oficial. Y en función de eso, como la empresa que paga en dólares debe igualmente registrar el salario en moneda local para pagar los aportes y contribuciones que corresponden, entonces la definición del monto de remuneración queda de alguna manera en tela de juicio. Vamos a pensarlo de otra manera, o tratar de hacerlo más claro por si es complicado a la primera lectura o escucha de esta problemática. Pensemos que solamente, como decíamos antes, un 5% de las empresas están pagando alguna parte de la remuneración en dólares. Y básicamente es un tema casi, les diría, de análisis de tesis y no de práctica constante o usual de todas las empresas. Es un marco muy pequeño
del cual estamos hablando actualmente. Pero efectivamente hay empresas que lo hacen y hay trabajadores que están pidiendo que esta costumbre se haga un poco más ancha, ¿no? Ahora, imaginemos que la compañía paga efectivamente un bono anual en moneda dólar. Pasa por recibo de sueldo el monto equivalente de esos dólares a la conversión según dólar oficial y paga el recibo de sueldo, el importe en pesos que corresponde a ese valor de conversión al día de liquidación y paga cargas sociales sobre ese valor. El monto correspondiente pactado en dólares se abona en una cuenta del trabajador en el exterior, o bien si hubiese posibilidad de transferencia de dólares de la cuenta local en esa cuenta del trabajador en su cuenta en dólares en la República Argentina. Evidentemente, el sueldo de ese trabajador, esa compensación, no es aquella que aparece reflejada en recibo de sueldo en pesos argentinos, sino que es aquella posibilidad que tiene el trabajador de obtener una ganancia superior, pudiendo tener los dólares en la mano cuando los retira de su cuenta en dólares o cuando los trae del exterior. Entonces, esa diferencia de precio genera o generó para el trabajador una oportunidad de obtener una ganancia superior a la que dice el recibo de sueldo. La pregunta es, ¿esa diferencia es un sueldo que está registrado indebidamente? ¿Es un sueldo negro o es solamente la oportunidad que tuvo el trabajador de obtener la ganancia? La vez pasada, en un círculo de afinidad, discutíamos qué sucede con la empleada que durante su embarazo tiene una asignación por maternidad y tenía una remuneración expresada en dólares y cobraba en dólares en su cuenta en dólares en Argentina. La ANSES, durante el tiempo de la licencia por maternidad, le paga la asignación por maternidad y el empleador deja de pagar el salario porque efectivamente lo paga la ANSES. ¿Cuál es el derecho de la trabajadora? ¿De cobrar exclusivamente su salario en dólares o tiene derecho a cobrar también una diferencia que le asegure misma condición económica que tenía antes de la asignación por maternidad? Las respuestas dentro del círculo de afinidad no fueron unánimes, ni mucho menos. Porque jamás podríamos pensar que hay un supuesto de restitución irregular por el pago que realiza la ANSES del salario, pero sí podríamos pensar que la compensación del trabajador no siguió siendo la misma. Entonces, cuando uno asume como beneficio del empleado la posibilidad de pagar en dólares, debe pensar que ese pago en dólares es la compensación del trabajador. Siempre hablamos, en materia de recursos humanos, en materia de retención de talentos, del salario del trabajador, el concepto de compensación total. Esa compensación total, que no solamente el recibo de sueldo, sino que todo lo que acompaña la estructura de ingreso del trabajador, debe, me parece a mí, respetarse en todo momento. No solamente al tiempo de la retención, no solamente al tiempo de la atracción, sino también al tiempo de la contingencia. La contingencia dada, por ejemplo, en una situación de enfermedad inculpable, una situación de licencia por maternidad y una situación fundamentalmente de desvinculación. ¿Cuántos conflictos tenemos hoy en día en función de el impacto que recibe sobre la base de cálculo los beneficios que acompañan al salario? Los conflictos que derivan de la disquisición o discusión sobre el monto base no existirían si no aprendiéramos todos que la compensación total es la base de cálculo de la pensión por antigüedad. Y esto no lo planteo en función de una posición parte actora ni parte demandada. Esto lo planteo en la función desde una perspectiva, digamos, de evitar los conflictos, que siempre son mucho más caros que aquel que resulta de liquidar una disminución por despido sin causa en función de parámetros de razonabilidad atados a lo que fue siempre el concepto de la compensación. Entonces,
pago de remuneraciones en dólares debe tener su eco al tiempo de la contingencia y al tiempo de la desvinculación para evitar el conflicto. Dejo por ahora acá, para seguir después con las dudas y con el debate que estoy planteando en esta mesa. Muy bien, Federico, muchas gracias. Mariano, Me te gustó has mucho. metido en el tema, has escuchado. Sí. Llegué tarde, Sí. disculpa de nuevo, pero No, sí. por favor. Juan, lo único, así que, pero de lo escuchado, claramente me quedan un montón de inquietudes por tratar, por develar. Con respecto, no sé, me gustaría no ser yo el que active, digamos, el cuestionario, pero estamos esperando que otros levanten la mano. Si querés, Lo que tenemos es un pendiente que nos dijo Pancho que quería hablar de la modificación que se hizo en la ley de negociaciones colectivas en el hermano Uruguay. país del oriental, digamos, del Uruguay. Exactamente. Pero, a ver, previo a eso, Pancho, yo, de lo comentado, digo, nosotros estamos de alguna manera muy cercenados en las posibilidades de discutir otros contenidos en la negociación colectiva, fundamentalmente por un tema de marco regulatorio, pero a veces la buena voluntad de las partes, que vos también pusiste en relevancia, permite en algunos sectores de actividad generar algunas mejoras en esos contenidos. Digo esto porque, bueno, somos todos asistentes a un tiempo ido donde por ahí, en virtud de algunas privatizaciones que se fueron dando en la Argentina, que en su momento fueron bastantes, y con algunos también lineamientos muy complejos en el marco regulatorio laboral, igual las partes cuando tenían la voluntad de hacer un cambio lo impulsaban, ¿no? Hoy creo, y en esto te pediría, Pancho, me corrija, toda la mesa está en condiciones de hacerlo, pero como vos tomaste un poco el tema de la disposición de los contenidos convencionales a nivel de empresa requiere que efectivamente esté contemplada esta capacidad dentro del marco general, digamos, en el caso de que haya un convenio firmado a nivel de federación, por ejemplo, que estén dentro de ese convenio. ¿Estoy en lo correcto? Sí, yo recuerdo que siendo ministro, secretario primero y después ministro, Carlos Figueroa, se introdujeron normas que permitían la disposición y la prevalencia, la disposición del convenio y en parte de la legislación y la prevalencia de las unidades inferiores respecto de las superiores. Todo eso, por supuesto, desaparecido es el primer impulso privatizador, etcétera, del gobierno de Menem. Todo eso fue derogando, porque de esa manera se fortalecía el sindicalismo centralizado. Esa es una de las cuestiones. Ahora, indudablemente, esta es una cuestión que, por ejemplo, en el caso de Uruguay, se contempla específicamente. O sea que esas mejoras, que yo les recuerdo también en los artículos de IDEA que se los remití a ustedes, también hay notas mías sobre ese tema de la vigencia de los convenios de empresa, etcétera, etcétera. Bueno, ahí en Uruguay se está incorporando precisamente esta situación. Y además se está fijando allí la imposibilidad de que el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, reste homologación a acuerdos que se someten a la ley. O sea, no es la voluntad del gobierno el que pueda incidir. Es otro aspecto importante. Acá, por ejemplo, estamos sometidos a la homologación, en muchos casos, salvo los convenios de empresa que permiten no homologarlo, pero está muy frenada la negociación colectiva. Por ejemplo, lo que comentaba recién Federico, ¿cómo no se va a poder en un convenio establecer determinadas normas sobre el pago en dólares en esta situación? Y derogando normas legales o de convenios centralizados. El trabajo internacional, por ejemplo, que te paga todo en dólares y por una persona que no trabaja en el país. ¿Qué norma se le aplica? Todo esto, estamos muy anticuados en todo esto. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. Pero el esfuerzo que hace el sector empleador y el sector trabajador a veces para tratar de superar esto está de alguna manera frenado
por la falta de accionar del gobierno, de los gobiernos, ojo, no estoy criticando este gobierno. Todos los gobiernos han tenido, y actualmente inclusive la oposición, están dando vueltas alrededor de cuestiones que no tienen mucho que ver con la eficiencia y la competitividad y la generación de empleo, que es lo que deberíamos tirar todo, ¿no? Vos decías antes, Carlos, que nosotros nos destacamos siempre por ser uno de los primeros en ratificar normas de OIT. Las recomendaciones y los convenios de OIT son ratificados por Argentina muy rápidamente, como sucedió con el convenio de OIT 190 sobre violencia laboral. Nosotros fuimos el tercer país que ratificó el convenio 190, pero nos quedamos en la vidriera y en la propaganda, porque de ahí en más no se dictó una sola ley complementaria que debía dictarse para poner en práctica el convenio 190, y así fue como las empresas, bueno, todavía están esperando que alguien les diga, señores, vamos a manejarnos con esta normativa para que apliquemos el convenio 190, que me parece es una norma absolutamente relevante, y de los convenios de OIT, creo que es uno de los convenios, sin despreciar los demás, pero este convenio ha sido realmente muy bien escrito y tiene una aplicación práctica muy relevante, muy importante en el marco de las organizaciones, en protección no solamente de la mujer, sino también de toda la persona que trabaja. Entonces, es fundamental que la República Argentina, así como se apuró muchísimo en adherir al convenio 190, dicte normas complementarias. Otro tanto sucede con la ley de teletrabajo. Fue la primera vez que una normativa se adelantó, fue previa a la experiencia práctica. O sea, las leyes siempre tratan de reproducir o regular los comportamientos humanos. Acá fue al revés. Primero vino la ley, después el comportamiento humano. O sea, todavía no tenemos una precisión, ni sabemos cómo vamos a trabajar, y tenemos una ley de teletrabajo que quedó ahí medio en el olvido, porque si bien siempre discutimos esto en el marco de ADRA, para mí la ley está vigente, y lo estuvo desde el 1 de abril de 2021, la realidad es que ¿cuántas empresas están pagando hoy los mayores gastos de teletrabajo? Son muy pocas. ¿Cuántas empresas están registrando el contrato de teletrabajo? Nada más absurdo que el contrato de teletrabajo en términos jurídicos, ¿no? Pero recién ahora el Ministerio de Trabajo está enviando a las empresas una especie de recordatorio diciéndoles, señores, vamos a empezar a trabajar en el registro del contrato de teletrabajo. Entonces, un poco lo de siempre. O sea, estamos regulando para la vidriera sin ocuparnos realmente de la regulación. Y como decís vos, el tema pago salario en dólares es un tema absolutamente relevante en ese pequeño mundo, pero cada vez va a ser más amplio. Es impresionante, y se ve todos los días, cómo la normativa laboral queda cada vez más vieja. No estamos, es imposible pensar en estructurar las relaciones laborales en función de la normativa laboral vigente. Es imposible. La gente está pidiendo trabajo flexible, trabajo sin relación de dependencia, y todavía estamos discutiendo si el trabajo de plataformas es derecho laboral o es autónomo. Tenés toda la razón, Federico, y te sigo con mucha atención. Es antigua, pero vos mencionaste los GIF y algunas otras cosas, y yo me acuerdo de los tickets. Entonces, es cierto, la legislación es atrasada, y no sé, pero a mí me preocupa mucho estas cosas cuando van al ámbito de la justicia, porque la justicia laboral, si esto se amplía en algún momento, va a haber dos temas: se amplía y la justicia lo va a tratar, y muchas cosas como el pago en dólares, si después la recaudación no es la adecuada, también te lo van a hacer pagar. Es decir, el reclamo posterior, y esto es algo que hay que tener. Quiero también volver a algo que vos dijiste, vos estuviste mencionando algo de las encuestas, y yo hablé algo de la coherencia, sobre todo para quienes trabajan, nos están escuchando y están en línea con empresas multinacionales. Hoy, en estos tiempos, ir a recurrir a encuestas y a estudios de mercado para explicar la situación hacia afuera es absolutamente necesaria, porque es el sello de garantía que vos tenés. Es decir, esto no lo digo yo, no lo trabaja mi empresa, sino que esto es un problema que tenemos desde el exterior. Es imprescindible hacer eso, si no es muy difícil. Vos hablaste de un índice
Y si yo hago un presupuesto, estaba hablando del 80, porque ¿sobre qué tomo yo cuando hago mi presupuesto? Sobre lo que dice el presupuesto nacional, cuál va a ser la proyección de inflación. Bueno, esa proyección ya subió al 90 y pico. Ya se hablaba hace un mes del 106 y ya todos sabemos que va a estar en el 124. Entonces necesita y requiere urgente trabajar con algunos datos duros para poder explicar cosas que si no, no te las cree nadie. En ese orden de ideas, me acabo de tomar el atrevimiento, porque hay gente que sí está participando regularmente en la comisión y en WhatsApp y los chats, el intercambio de información, y ya está noticiada de la tarea que estamos haciendo dentro de la comisión, que es hacer un relevamiento, una suerte de encuesta desde ADRA, justamente con la finalidad de relevar estos datos duros y hacer comparativos por sectores y tener una información que no pretende competir con ninguna consultora, ni con Watson, ni con Cell, ni con Mercer, ni con nadie, pero sí que nos provee a nosotros datos para trabajarlos. Así que más que oportuno tu mención, y aprovecho para hacer un pedido a los presentes de si tienen voluntad de participar, que tomen ahí los datos que puse en la... Hay otro tema del fuera de convenio, Federico, que hoy también genera preocupación cuando hay contextos de inflación tan alta, que es el tema del mérito. Nosotros estamos acostumbrados a armar estructuras salariales en función de, a lo fuera de convenio, una parte, esta inflación era muy chica y otra parte en mérito. En un contexto de este tipo de inflación, el mérito se te achica. Muchísimo. Porque es muy difícil poder trabajarlo en función de cómo repartir. Hay compañías que le dicen a su gerente, bueno, la masa salarial yo te doy esto y un 5% repartirlo por mérito, etc. Pero la verdad que la administración de fuera de convenio es una gran complicación. Porque si vos no seguís las paritarias, bueno, volvemos al famoso solapamiento. Es un punto importante, Juan, porque de acuerdo a esa encuesta, vuelvo sobre la encuesta no es publicidad que le hago a Marcela, sino datos que tengo muy frescos de la última reunión que hemos tenido, pero vos sabés que según la encuesta, el 13% del total de incremento previsto era solamente mérito. O sea, es un porcentaje muy menor dentro del esquema total de incremento, pensar en un 10-13% para sujetar el incremento y no comportarse como un elemento ajeno al incremento por inflación. O sea, el hecho de que tengamos que neutralizar los efectos de la inflación a través de aumentos directos del salario y no seguir con instrumentos de mérito, realmente complejiza mucho el día a día de la gestión. De vuelta, creo que el tema del compromiso de bonos, moneda dura, es un tema importante. Es muy relevante, muy importante definir con precisión cómo va a ser el esquema del pago del bono en dólares, porque esto genera una obligación a futuro. Bajo los términos del Código Civil, esa obligación en una moneda extranjera de dar sumas de valor podría llegar a establecerse que es en valor de pesos argentinos, pero hay recurso bajo el artículo siguiente, el 765, el 766, que prevé la posibilidad que efectivamente se abone la deuda en la misma especie. Cuando el Código Civil habla de la misma especie, está planteando la posibilidad de que efectivamente la obligación deba cumplirse en moneda dura y no pueda, bajo los términos del 765, pagarse en pesos. Después hay efectivamente acompañamiento jurisprudencial sobre la obligación que un empleador está comprometiendo con su empleado cuando establece el pago de remuneraciones en dólares, que debe efectivamente, no necesariamente pagarse en dólares, pero sí pagarse en pesos a una equivalencia de conversión según dólar MEP, por ejemplo. La mayor cantidad de fallos que se han sucedido en el último año han establecido que efectivamente para cumplir la equivalencia de las condiciones o de las prestaciones,
la empresa debe pagar en pesos para alcanzar el monto según el valor de conversión de dólar MEP. Es un antecedente interesante que ratifica la posibilidad, digamos, la legalidad del pago en dólares. Sí, sobre todo había otro antecedente también interesante de un acuerdo conciliatorio que firmó ante la Cámara, ante la Sala Octava, creo que fue, en un precedente donde la Sala Octava había homologado el acuerdo conciliatorio celebrado en dólares. Entonces, la homologación por parte de la justicia de un acuerdo celebrado en dólares habla de la legalidad de un compromiso tomado en dólares para ser pagado en dólares o para ser pagado a dólar MEP. Así que también el presidente es Alba Valle contra Lundbeck. Lo tengo anotado por acá porque me pareció que era muy interesante. Y después los fallos relativos a la obligación de pago en pesos según dólar MEP. Hay dos precedentes del año pasado, de 2022, entre abril y marzo de 2022, contra clubes de fútbol. Básicamente hay uno contra Verón contra Club Atlético Independiente y Espinosa contra Club Huracán. Así que son antecedentes en los que la justicia ha convalidado, y creo que es una tendencia judicial, porque yo he visto otros fallos últimos, en los que definida la obligación de pago en dólares, la empresa cumple con su obligación pagando en pesos según la equivalencia del dólar MEP. Así que esto es perfectamente válido. No quiero entrar sobre la disquisición relativa a si el pago en dólares de parte de la remuneración puede limitarse o debe limitarse al 20%. Me parece que el pago en dólares no es un salario en especie. Todas las, he visto muchos trabajos relativos a la posibilidad de pagar en dólares hasta el 20% en función del salario en especie. El salario en dólares es salario y no está sujeto, creo yo, a ese porcentaje. Muy bien. Bueno, estamos redondeando, Mariano. Sí. Hay algún micrófono abierto todavía, pero bueno. Sí, por favor. Sí, la verdad que es un tema que da para largo. Es como que salieron muchos temas para otros spots, ¿no, Mariano? Sí. Cada uno, si haces Zoom, seguramente vas a encontrar material como para trabajarlo. Esto que menciona Fede sobre el tema del pago en dólares, lleva una larga disquisición que también es añosa, ¿no? Como la descentralización de las negociaciones también. Así que probablemente podamos hacer algún esquema de profundidad en próximos spots. Lo que no sé si quedó suficientemente explicitado, o por lo menos establecido, es, y a mí en ese caso me gustaría escucharlo, perdón si hago reiterar, y probablemente haya sido un tema que vio Juan, el tema de los escenarios, cómo están, más allá de que nadie es lo suficientemente incoherente para no prever que es una locura el fin de año, ¿no? Va a ser un fin de año muy movido. ¿Cuál es la visión que desde tu experiencia, Juan, Pancho, bueno, Fede, ¿no? Ustedes tienen sobre escenarios, sobre todo de personal convencionado, escenarios en relación a la conflictividad y el salario? Yo por ahora no veo un escenario de conflicto, sí veo un escenario de incremento de negociación. Por ahí Pancho tiene alguna otra información. Yo ya conozco gremios que van a empezar con la negociación mensual y que ya han empezado. Es decir, se van a tener que sentar todos los meses y en la medida que pasemos a 2 dígitos, con mayor razón, se van a tener que sentar todos los meses a negociar porque se lo reclaman las bases. No hay... Sí, yo creo que también, me parece que vamos a esa tendencia y sobre todo porque vale marcar la insistencia que tiene el Ministerio de Trabajo en la iniciativa de que las empresas paritarias copien los porcentajes de inflación. Así que creo que la idea de plantear un escenario de negociación por debajo de los niveles de inflación va a ser o sería motivo de conflicto. Me parece que vamos a tener presiones muy altas como para que la negociación colectiva copie los porcentajes de inflación. Bueno, muy bien.
Perdón, el problema que se traslada sobre el no convencionado, ¿no? De vuelta. Más allá de que las perspectivas del 15% de empresas que van a copiar inflación de paritarias parece baja, me parece que también esa idea de que bueno, los incrementos sean cada vez con más oportunidades, estar hablando de 4 veces al año, me parece que es un dato relevante. Y después no olvidemos que las empresas vienen dando incrementos de inflación 2 o 3 veces por año y que en función de derechos adquiridos y de planteos de derechos adquiridos no podrían dejar de hacerlo. Entonces, bueno, de ese lado también hay mucha tela para cortar. Muy bien. Bueno, último tema, Mariana, sobre la conflictividad. Estamos hablando de personal convencionado y dentro del sindicato. Yo creo que la conflictividad se está dando más en el campo informal a través de las organizaciones sociales. Es evidente que ese 40 y pico que tenemos de informalidad, que no puede seguir esta rutina, si no pueden dominar la inflación, les va a llevar a un conflicto cada vez más generalizado. Sí, y digamos una conflictividad por ahí no tanto de bombo ni de manifestaciones en el segmento de personal fuera de convenio, a la sazón por este tema de a veces no seguir el ritmo en el tempo de negociación que tienen los paritarios dentro del convenio, concretamente. Total. Conocemos y recordemos que el fuera de convenio se queja cambiando de trabajo directamente. La queja es silenciosa, sí, no la plantea. Sí, Deja el trabajo, sobre todo cuando hay trabajo, sí. Sí, y además se da la posibilidad hoy que con tanto jugueteo financiero alguien le pueda adelantar un 20 o un 30 y lo tienta rápidamente un buen recurso y ahí perdemos por no tener finita. Sí, igual hoy hay una gran dispersión en ese tema. Tiene que ver con las industrias, cómo están las industrias frente a cada situación. Y eso ha cambiado hoy. Creo que lideran bancos, petroleros. Raramente no lo ves en tecnología, porque tecnología hoy ha caído. Cuando estamos analizando, todos hablamos de tecnología que se nos da. Hoy, si vos ves dónde están los que siguen más la inflación, los aumentos, hoy claramente está en bancos y petróleo. Y esto tiene que ver claramente con la economía de cada uno de los sectores. Estaba hablando de fuera de convenio. Sí, energía, Juan, es mucho, ¿no? Energía también. Energía. Bueno, petróleo, sí, energía, sí. Perdón. Petróleo, sí, energía. Sí. Exacto. Bueno, muy bien. Muy Les bien. recordamos de la encuesta, Mariano. A ver si el próximo spot dentro de 15 días tenemos datos para contar de la encuesta. Bien, sí. Bueno, ahí, como les decía, queda abierta una invitación a participar en una encuesta que va a relevar datos duros, tanto de la intención de relevarlos, de personal dentro como fuera de convenio, ver pulsos, o sea, ver justamente esto que estamos hablando, en qué cantidad de ocasiones se están dando estas actualizaciones salariales, si se dispone de algún mecanismo en particular, como alguna cláusula gatillo que todavía ha quedado activa, como nos ilustraba Pancho en algunas actividades. En fin, creo que tiene la suficiente flexibilidad como para tener la posibilidad de llenarlo con los datos propios y participar en el ámbito de ADRA con otras organizaciones que se presten a tal fin. La idea es después compartir un laburo de análisis con todos los participantes, obviamente, el resultado obtenido. Así que, nada, en este caso, vuelvo a insistir, no es en contra de Watson Wyatt, ni de nadie, sino a favor de nosotros mismos, que, como dice bien Juan, cada día de cara a los accionistas, de cara a quien le tenemos que explicar el fenómeno de las negociaciones colectivas, de los aumentos salariales, necesitamos más elementos para darle a esos conceptos más profundidad y a veces más madurez también, ¿no? Porque no es agarrar el diario y corregir por lo que dice el diario. Pero en fin,
creo que estamos bien con el tiempo. Estamos pasados. Sí, Estamos pasados. Bueno, Estamos pasados. de mi lado un agradecimiento enorme, un abrazo a todos. Muy bien. Y gracias por aguantarnos a los que están del otro lado. Nos vemos en 15 Gracias días. a todos. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias por la invitación, ¿eh? Nos vemos. Un placer. Adiós, Muchas adiós. gracias. Chao. Chao. Adiós. Chau, chau. Adiós, Pancho.